Saludo a Olga Riutor, que es candidata a diputada nacional del Frente de Todos. Olga, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Acá muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, como siempre, muchas gracias por tu atención. Primera pregunta, ¿te sorprendió Schiaretti entrando de lleno en la campaña? No, de ninguna manera. Yo creo que Schiaretti trabajaba con el macrismo en un proyecto nacional de provincializar el peronismo en Córdoba. Entonces, dividiendo el voto peronista, trabajaba para Cambiemos. Y habían apostado a Santos como el posible para candidato a gobernador para el 23 y él como un vice de Larreta. En la interna de Cambiemos ganó Juez de Loredo, se le aguó el proyecto que habían acordado con Larreta y entonces ahora ¿qué hace? Recrudece el discurso para diferenciarse de Cambiemos y diferenciarse del PJ nacional con argumentos poco creíbles, porque empezó a hablar de las tarifas, empezó a hablar de que en el puerto se decide todo. Después de 24 años de gobierno, nadie cree que él recién haya descubierto que desde el virreinato del Río de la Plata hasta el día de hoy en Buenos Aires se deciden las grandes cosas. Entonces empieza a defender lo indefendible. Él no puede explicar por qué con las provincias del interior, sacando Capital Federal y provincia de Buenos Aires, es que estamos en igualdad de condiciones en provincias gemelas como Santa Fe o en no gemelas como Mendoza, San Juan. ¿Por qué Córdoba tiene en el tema de energía eléctrica 70% más caro la energía que Santa Fe o 90% más caro que Mendoza? Lo mismo pasa con el agua, con el gas, etcétera. Entonces, en esta intención de que había arreglado una cosa con Larreta, se le pincha el globo porque la interna en Cambiemos fue otra cosa. Entonces, yo creo que lo que hay que decirle a la gente con absoluta claridad es que el que esté de acuerdo con un modelo nacional que propugna el libre mercado, economía de mercado, como fue el macrismo y su gestión anterior, deben votar al genuino, o sea, a Cambiemos, y no al muleto, que es Schiaretti. Y la otra opción es sostener al gobierno nacional, que por miles de causas que la gente ya no quiere escuchar cuáles fueron las razones de por qué estamos tan mal hoy, fueron 2 COVID que tuvimos, hoy creo que el camino es este: la producción, el incentivo a la producción, trabajo, salario, recuperación del salario y ver cómo paramos la inflación. Creo que estos son los dos monedas. Entonces la gente en Córdoba tiene que entender que no le pueden hacer el juego al gobernador, sino que tiene que elegir o el modelo de Cambiemos o el modelo de este gobierno nacional que con errores y con defectos ha apostado a producir y a recuperar la economía. Creo que es eso, el muleto en esta no tiene nada que jugar porque no se elige ni intendente ni gobernador. Me parece que en esto habría que ser claro y no confundirse con este discurso de Schiaretti, que parece que el candidato fuera él y no las muchachas. Mm. Eh, Olga, cuando hablas de los dos COVID, ¿te referís al COVID de la pandemia, que generó la pandemia desde marzo del 2019, y el otro, que te estaba hablando del otro COVID, estabas hablando de lo que dejó el macrismo cuando se fue del gobierno nacional? ¿A eso te referís? Claro, a ver, si vamos a hacer un análisis serio, nadie puede obviar que en la gestión anterior cerraron 23.000 pymes y dejamos fuera del sistema laboral a 250.000 trabajadores. La gente vota a Alberto Fernández con creo yo, un solo objetivo, porque es lo que uno recoge de la calle, y era recuperar el trabajo perdido y el valor adquisitivo del salario. Y nos vino a los 2 meses de asumir esta pandemia. ¿Qué hizo? Profundizar la crisis económica, porque siguieron cerrando empresas, porque hubo que restringir actividades, porque la salud pública indicaba, con los infectólogos opinando, qué es lo que había que hacer para que no nos muriéramos todos. Bueno, gracias a Dios hemos salido de esta pandemia, espero y cruzo los dedos que no venga la tercera ola Delta, y podamos empezar a recuperar de a poco la economía. Entonces, la situación económica es gravísima. También soy consciente que si hay algo que dejar en claro a la gente es que
hemos escuchado recetas de salida de todos los colores políticos, de todos los colores que ya han gobernado este país. ¿Y cuál es la conclusión? Que seguimos estando como siempre. No podemos solucionar el problema de la inflación. Y yo estoy convencida que si alguna tarea vamos a tener los legisladores que surjamos de estas elecciones va a ser llevar al Congreso los consensos que sí o sí son necesarios producir entre la empresa, o sea, el capital, empresa, industria, campo, etcétera, el sector de trabajo y el Estado. ¿En qué cosa? Hay 3 problemas a resolver y nadie tiene la receta mágica. La reforma tributaria, la reforma monetaria y la financiera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se junta con los sectores del capital, campo, empresa, industria, ninguno se pone de acuerdo en cuáles son las reformas tributarias que hay que hacer. Todos están de acuerdo que el peso de los impuestos es muy grande, pero nadie se pone de acuerdo en decir, no, yo quiero que me saquen las retenciones, no, yo quiero que me bajen el mínimo de ganancia, no, yo quiero que ingreso bruto. El gobernador habla de todo y no habla de por qué, si realmente quiere incentivar el trabajo y el salario, ¿por qué no saca ingresos brutos? Y porque hoy no lo puede hacer solo. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en estas 3 patas si queremos que Argentina tenga futuro. Después, cada uno de los partidos, de acuerdo a lo que cree, definirá camino para educación, salud, etcétera. Pero la macroeconomía no tiene solución si no hay un acuerdo nacional. Obvio. Ahora, en el medio Olga, de la campaña nadie te va a escuchar esto porque creen que es una tontera. Ahora, si después del 14 no nos ponemos a hablar de estas cosas en serio, Argentina no va a tener destino, porque nadie tiene la receta mágica y acá va a haber que ceder sectorialmente. Si no, terminamos hablando de que lo único que arregla la inflación es que deroguemos la doble indemnización. Y yo creo que hay que discutir todo, pero no hay una variable de ajuste unipolar. Aquí el tema es en la mesa con madurez y decir, a ver, nos salvemos todos, muchachos, y veamos qué es lo que vamos a hacer en estos 3 pilares. Yo creo que si discutimos otro, después es válido discutir salud, educación, turismo, cultura, lo que quieras, pero primero hay que llenarle la panza a los argentinos. bueno, la última pregunta es esta, porque hablaste de los 2 COVID, hablando de la pandemia, del coronavirus y hablando de cómo dejó el país Macri después que se fue. ¿No crees también que hay responsabilidades de Alberto Fernández como presidente de la nación? Mirá que ni siquiera te pregunto de Cristina, de Alberto Fernández, porque a él lo votó la gente como una forma de que encuentre una solución o una salida económica o que controle la inflación. ¿No te parece que la gente cada vez le da menos tiempo a los políticos, a los gobernantes, y en este caso a Alberto Fernández, que, bueno, me parece que defraudó a mucha gente y por eso le va como le va? No hablo solamente de Córdoba, que es claramente un distrito anti-K. Sí, no, ¿yo qué creo? Cuando la gente vota a Alberto Fernández, la vota para recuperar el trabajo de esos 250.000 trabajadores que lo habían perdido y para que aparezca el trabajo para ese joven que recién se va a insertar en el mercado laboral. Y nos vino la pandemia. Ahora, también es cierto, y coincido con vos, en que la gente no quiere más que le contés el cuento que ya lo vivió. ¿Qué hizo el desastroso Macri en su presidencia y los errores de Alberto? Pero que si uno analiza los errores de Alberto, que no influyen en la macroeconomía, tal vez influyen los valores, que la fiestita, que si se vacunaron 60.000 de los millones que hemos vacunado, todo eso fue usado muy hábilmente y comunicado muy hábilmente para ir deteriorando la figura del presidente. Ahora, el mundo explotó con la pandemia y la economía voló por los aires. ¿Y quiénes son los que más sufren? Y así como en una economía en nuestro país sufren los más pobres, en el mundo, economías chicas como las nuestras también sufren. Entonces, ¿cuál es la salida para parar esto? Y la salida es definir una política de Estado, pero con todos los sectores. Ahora, esto no lo podéis plantear hoy porque creen que es un absurdo y es un verso en este mundo de chicana que es una campaña electoral. Yo creo que después del 14, si no somos capaces de tener la madurez suficiente. Y obviamente que la dirigencia tiene que hacer autocrítica, la política está cada vez más lejos de la gente, porque hemos dejado de poner la oreja, hemos dejado de mirar para abajo. Entonces,
Todo eso es corregible. Ahora, se nos va la vida en lo tributario, en lo monetario, en lo fiscal. Y por ahí va a pasar cuáles son las medidas que nosotros tendremos que avalar en el Congreso de la Nación que resultaran de ese acuerdo. Si no hay este acuerdo, no hay posibilidades. Mirá que nos ha ido bien con el fondo, nos van a dar oxígeno, vamos a poder, ya nos ahorramos 37.700 millones de dólares en interés, de pesos, perdón, en intereses. O sea que yo creo que hay voluntad de salir de esto. Ahora necesitamos la voluntad de todititas las partes y en esto hay que dejar de lado el interés político, por eso tiene que ser después de las elecciones, porque aquí todo el mundo anda a la casa de un voto. Entonces, después que pasa el 14, hay que sentarse a hablar de esto con seriedad, si realmente queremos decir o pensar que el futuro nos espera, se construye hoy, y la macroeconomía la debemos resolver entre todos. Estoy convencida de esto. Olga, como siempre, gracias. Un saludo. A vos, hasta luego.